Al concluir el periodo revolucionario de nuestro país, se alcanzó en México una plenitud que muchos anhelaban en esa época. Sin embargo, nuestro querido país vivió la realidad de los ideales de unos cuantos que se convirtieron en caudillos. Tras el periodo de los caudillos, se hizo presente lo que se conoce como el maximato, en el que se estableció lo que hasta ahora permanece el líder máximo. Si tiene dudas, pregúntele a quien usted sepa que pertenezca a un partido político en la actualidad o a cualquier gobernante que se sienta el máximo jefe de la política. En el periodo revolucionario existieron personajes que auténticamente buscaron el beneficio de todos los suyos, como Emiliano Zapata, quien hasta estas fechas sigue teniendo seguidores que ejercen sus ideales y que buscan propagarlos entre los campesinos auténticos, que trabajan la tierra para producir el alimento que a todos las décadas o el alimento para todos nosotros, como aquellos que hacen mero negocio con la tierra ajena. Es decir, los caudillos dejaron la herencia del trabajo de la tierra. Caudillos como Emiliano Zapata, lamentablemente hoy hay quienes se han convertido no en terratenientes, sino en comerciantes de la tierra para hacer negocio a través de las grandes transnacionales del país que no exportan lo producido en México, sino que lo venden en las grandes tiendas capitalistas en México. Entre 1910 y 1920 se dieron hechos que han sido trascendentes en la vida pública de nuestro país. Entre ellos, la presentación del Plan de San Luis. Francisco Indalecio Madero y otros trascendieron especialmente en esta década. Desde mi punto de vista, hubo uno que trascendió de manera fundamental en la época revolucionaria, es decir, la Convención Nacional Revolucionaria. En octubre de 1914 se iniciaron los trabajos de esta convención, la cual fue realizada en la Ciudad de México por Venustiano Carranza. A la reunión fueron invitados solamente las personas leales a Carranza. Debido a las diferencias que Carranza, o más bien esto debido a las diferencias que Carranza tenía con Villa y Zapata, lo que ocasionó un rompimiento, desde luego, con Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Tras una serie de negociaciones mediadas por Álvaro Obregón, se decidió trasladar la convención a la ciudad de Aguascalientes, a fin de que villistas y zapatistas participaran en ella. Obviamente, Venustiano Carranza, el de Cuatro Ciénegas, Coahuila, no aceptó el cambio ni la legitimidad de la Convención de Aguascalientes y prefirió irse a Veracruz para establecer su gobierno. Villistas y zapatistas continuaron en la convención, donde los desacuerdos con los carrancistas fueron evidentes. Esto condujo a una nueva división de revolucionarios, dando lugar a dos gobiernos, el carrancista y desde luego el revolucionario. Después de que la convención de Aguascalientes concluyera, Villa y Zapata se reunieron en la Ciudad de México en diciembre de 1914 y firmaron el Pacto de Xochimilco. En este se comprometieron a luchar por las causas de los campesinos. Es aquí, en este Pacto de Xochimilco, en donde surge la famosa fotografía de los dos caudillos revolucionarios más trascendentes de nuestro país, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Las fuerzas constitucionalistas de Carranza se acercaron poco a poco a la Ciudad de México para ser tomada definitivamente en agosto de 1915. Villistas y zapatistas se retiraron y el gobierno convencionista dejó de funcionar. Es decir, esta época revolucionaria tiene 5 cosas muy importantes o 5 periodos muy relevantes: la revolución maderista, la presidencia de Madero, la presidencia constitucionalista de Carranza, en donde tenía la idea de que el Congreso Constituyente de Querétaro hiciera solamente algunas reformas a la Constitución de 1857. Sin embargo, los cambios fueron tan extensos que la Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, fue considerada como una nueva constitución. Se puede decir que la convocatoria para la reforma constitucional fue muy exitosa, ya que se agruparon varias tendencias y posturas. La nueva constitución fue de las más avanzadas del mundo en su momento y dejó grandes aportes a diferentes temas. Por ejemplo, la educación, la práctica religiosa, el gobierno de la propiedad, las relaciones
derechos y obligaciones de entre los trabajadores y el patrón, o lo que conocemos como el artículo que refiere al trabajo, el 123, y la relación Estado-Iglesia, que hasta hoy pues sigue teniendo sus cuestionamientos, ya que realmente no hay una separación, desde mi punto de vista, claro, de la Iglesia y el gobierno. Y pues ya después viene el periodo constitucional, en donde se dan muchos intereses. Sin embargo, ya una vez concluido este periodo, pues viene lo que se conoce como el maximato, en donde yo diría que propiamente es el periodo en donde los sonorenses hacen de las suyas. Porque si retomamos el tema de los caudillos, podría decir que es el periodo, como ya lo digo, de los sonorenses, ya que fueron 3 los presidentes en esta etapa, todos nacidos en Sonora: Adolfo de la Huerta en Guaymas, Álvaro Obregón en Ziquíciba y Plutarco Elías Calles, también de Guaymas, que a la postre habría de fundar el PRI. Ziquíciba está ubicado al sur del estado de Sonora, muy cerca de Navojoa. Posteriormente, Plutarco Elías Calles, como ya lo digo, fundador del PRI, genera lo que se conoce como el maximato, en donde también vinieron 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el guaymense Abelardo Lugo Rodríguez, siendo hasta la llegada de quien para muchos sigue siendo el mejor presidente que ha tenido México, el general Lázaro Cárdenas, cuando empiezan los sexenios en nuestro país y cuando concluye la época de los generales, siendo Lázaro Cárdenas el último general presidente de México. Entre los años de 1940 y 1970, el país desarrolló una estabilidad política cada vez mayor, esto debido al crecimiento de un partido dominante que se imponía a toda la clase del país. Pero poco a poco los puestos claves del gobierno fueron ocupados por civiles y se fueron desapareciendo, entre comillas, los generales dentro del gobierno. El Estado fue visto cada vez más como un árbitro y promotor del desarrollo nacional, heredero del legado de la Revolución Mexicana. La industrialización y la inversión extranjera fueron en aumento. Se impulsó la producción agrícola y el turismo se vio como una fuente de ingresos. Sin embargo, en este tiempo también surgieron movimientos y manifestaciones que fueron reprimidos y que definieron el final de una etapa en la historia de México. Naturalmente, en esta etapa se presenta uno de los fenómenos más importantes y trascendentales en la vida política de México, lo que hasta hoy es la masacre sin castigo de 1968, en la que murieron decenas y quizás centenares de estudiantes que participaron en una marcha pacífica el 2 de octubre de ese año, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que no fue castigado, y mucho menos Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación y posteriormente presidente de México, periodo en el cual entre 70 y 76 se da uno precisamente en el mes de octubre, que se llama el Jueves de Corpus, en el año de 1971, que fue otra matanza de estudiantes. En esta época surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablo de 1940 a 1930, la UNAM, 2 de las instituciones más importantes del país, que hoy en día, en el caso del Seguro Social, atraviesa una poderosa crisis económica y en algunas zonas del país de credibilidad, en tanto que la UNAM permanece, desde mi punto de vista, en la misma situación desde que se creó, aunque con un nuevo rector surgen esperanzas de que se terminen los porros y todos los aspectos que le dañan, empezando por tener un presupuesto más amplio. De entonces a la fecha vinieron José López Portillo, el que defendería el peso como un perro, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña. En ninguno de los casos los mexicanos hemos tenido la certeza de un crecimiento social y económico convincente que se refleje en el poder adquisitivo y en una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay hechos trascendentes como la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, el IFE, que hoy es el INE, todos estos en 1990, siendo presidente de México el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari. Además de los cambios económicos y creación de instituciones, se firmó hace 21 años el Tratado de Libre Comercio, el cual también dio pie a lo que se conoce como el Ejército del Norte, el cual muy pocos políticos hablan de ello, particularmente quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas.
aunque en realidad es un secreto a voces, que el general en jefe de este ejército del norte, en donde participan soldados canadienses, soldados de Estados Unidos de Norteamérica y soldados de los Estados Unidos mexicanos, es el jefe de Estado del gobierno de los Estados Unidos, lo cual, sin lugar a dudas, es una violación, desde mi punto de vista, a la soberanía nacional. Para el año 2000 vino el primer presidente no priista, Vicente Fox, y después otro panista, Felipe Calderón. En ambos casos hubo situaciones trascendentales como la estabilidad económica de Calderón, el crecimiento sostenido de su plan económico, pero sobre todo en la mente de los mexicanos está la guerra contra el narcotráfico, que sigue teniendo sus efectos, y lo que para muchos fue un acierto, para otros fue el más grande hierro de su gobierno. En la época moderna se han establecido diversos modelos económicos en el país, entre ellos el modelo económico neoliberal, el cual nos hizo creer en 1994 que podríamos ser parte del primer mundo. Sin embargo, el llamado error de diciembre nos ubicó en la triste realidad. Desde entonces no hay siquiera indicios de haber recuperado la economía familiar, y con los precios del dólar parece que eso se complica cada vez más. Dentro de los temas de la semana 3 me agrada el tema de las cámaras de diputados y senadores. Actualmente en la Cámara de Diputados existen 500 diputados, de los cuales 300 ganaron por lo menos uno de los 300 distritos electorales federales que existen en nuestro país. 200 de ellos corresponden a lo que se conoce como representación proporcional, es decir, las dádivas de los partidos políticos para sus alfiles o sus peones. Y esto, según la cantidad de votos que alcancen los partidos políticos, es como se entregan los diputados de representación proporcional. En el caso de la Cámara de Senadores hay 128 y sucede exactamente lo mismo. 2 corresponden a cada estado del país y al Distrito Federal, es decir, 64. El resto pues son de representación proporcional y también son de primera minoría. Corresponde a diputados y senadores la creación de nuevas leyes, y exclusivamente a los diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, a los senadores al fiscal general de la República o al procurador general de la República. Alguna vez a alguien se le ocurrió decir que la Cámara de Diputados era la Cámara baja y la Cámara de Senadores la Cámara alta. Nada más falso. Lo que pasa es que dentro del proceso legislativo, en un momento de este proceso, cualquiera de las dos cámaras puede convertirse en Cámara alta o en Cámara baja. Sin embargo, a un periodista se le ocurrió decirlo de esa manera, y todo depende de dónde se genere la iniciativa de ley. México es un país que posee gran diversidad cultural, es decir, es un país multicultural. De norte a sur se pueden encontrar diferentes manifestaciones sociales, estilos de vida, formas artísticas, etc. Dichas manifestaciones culturales son expresiones de los diferentes pueblos o grupos humanos que viven en el país. En la base de la diversidad cultural del país se encuentran los pueblos indígenas en México: hay tzotziles, tzetzales, mayas, rarámuris, kikapúes, cucapás, purépechas, paipai, huicholes, seris, yaquis, por supuesto, y tarahumaras. Cada uno de estos pueblos tiene su propia identidad. Sin embargo, todos reconocen el derecho a la diversidad cultural, es decir, el derecho a ser distintos o diferentes. En las entidades federativas del país pueden encontrar algunos de los pueblos indígenas antes mencionados, así como algunos otros más. En el siguiente documento se puede decir, es decir, que las cosas están cada día mucho más difíciles para los indígenas de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos tienen que generar un esfuerzo más amplio por respetar a los demás, en vez de que nosotros respetemos a ellos por sus diferentes manifestaciones culturales. Ello incluye el acercamiento a las culturas para poder conocer y compartir la riqueza de cada uno y de los demás. Eliminar los estereotipos como pensar que los indígenas son incapaces de hacer estudios universitarios. Actualmente hay muchos compañeros indígenas que estudian la universidad. Finalmente, quiero decir que lamentablemente en esta materia mi problema fue la pérdida de mi contraseña para poder acceder a la plataforma y poder ver con más amplitud todos los temas. Por ello mismo es que no puedo expresar que haya existido alguno que me sorprendiera. Lo que sí puedo decir es que me gusta el tema revolucionario
y los sexenios de los presidentes que tenemos desde 1940, cuando inician los sexenios. Pero también me gusta el tema de los 75 presidentes del México independiente, incluidos los 45 minutos de Pedro Lascurain y los 3 religiosos que por algún momento y en alguna vez fueron presidentes de México. Hablamos del segundo imperio propiamente dicho. Es decir, hemos tenido desde 1821 a la fecha 75 gobernantes. Quizá México sea el país con más gobernantes en la historia universal. Soy Luis Manuel García Montiel, clave UVNL 008348.